Si tu alimentación te hace pasar hambre, no es saludable. Eso es lo que me he puesto a explicarte en este vídeo, para que entiendas qué errores no cometer y cómo debes realizar tu alimentación para así que seas saludable y que no pases hambre. ¿Por qué para mí es algo tan simple el hecho de que si tu alimentación te hace pasar hambre, es que significa que no es saludable? Porque si tú estás pasando hambre, esto ya implica que no vas a poder mantener esa alimentación a largo plazo. Por tanto, nunca va a ser efectiva, porque aunque la puedas mantener durante un mes, a los 2 meses, si ya no la puedes mantener, vas a volver a tus hábitos pasados y por tanto, ese progreso, entre comillas, que has hecho durante el mes, se va a ir. Por tanto, no es una alimentación saludable. Aquí quiero ir un poquito más allá, porque para mí el hecho de el concepto de alimentación saludable es un poquito más complejo de lo que se suele pensar. Para mí una alimentación saludable no es una alimentación donde haya alimentos saludables. Esto es algo muy, muy básico, ¿no? Una alimentación saludable es una alimentación que tiene cierta coherencia, que se adecua a tu situación, a tus objetivos y sobre todo que no te hace pasar hambre. Y mención especial a un tipo de dietas que para mí son un error brutal, que son las dietas basadas en el déficit calórico, basadas en comer menos. Comer menos implícitamente lleva el hecho de pasar hambre, porque no estamos hablando de una sustitución de alimentos para aumentar la calidad y a lo mejor la nutrición, sino estamos hablando de tratar de comer menos. Una alimentación que se base en comer menos, lo que te va a hacer es pasar hambre y por tanto vas a fracasar. Entonces no es una alimentación saludable. Dicho lo cual, no pasar hambre es un buen indicador de si tu alimentación te está viniendo bien. ¿En qué sentido? Bueno, pues que si no pasas hambre, quiere decir que generalmente te estás nutriendo. Entonces es un buen indicador cuando sabes alimentarte para estar ahí como entrar en esa conciencia, en esa consonancia para ir variando. Habrá temporadas donde comerás un poquito más, un poquito menos, pero siempre estarás equilibrando esas sensaciones de hambre. Ahora bien, como digo, ¿te puedes fiar de tu hambre? Este es el verdadero problema. Y la realidad es que lo más probable es que de momento no te puedas fiar de tu hambre, por varios motivos. La primera, si en tu alimentación hay una gran cantidad de alimentos que sean carbohidratos refinados, como el pan, la pasta, las harinas, si también es una alimentación alta en azúcar, ya sean refrescos, ya sea el azúcar normal, ya sea derivados del azúcar, o incluso ya sea una alimentación donde haya muchos edulcorantes, estos tres tipos de alimentos van a hacer que tus señales, tus hormonas del hambre y saciedad, no funcionen como deberían y por tanto vas a tener hambre en momentos en los que no deberías tener hambre, porque vas a estar totalmente desequilibrado a nivel hormonal. Esto lo primero. En segundo lugar, hay muchas personas que confunden hambre con sed, ¿vale? ¿Y esto por qué se debe? Generalmente se debe porque no tienen una buena hidratación. Entonces, una buena base para no confundir este hambre con sed es el hecho de dominar tu hidratación. Para eso tienes aquí un vídeo donde te cuento, bueno, cómo debes beber el agua, en qué momentos y en qué cantidades, para saber por lo menos que estás bien hidratado y sobre todo en qué problemas se encuentran las personas que no están acostumbradas a beber agua. Una vez ya tengas controlada esa ingesta de hambre, de agua, ya tu hambre a lo mejor pues responderá un poquito mejor, porque lo que le pasa a muchas personas es como que no beben suficiente agua, entonces muchas veces comen porque no saben realmente si lo que tienen es hambre o tienen sed y generalmente van a buscar estos alimentos que contienen más agua, como puede ser la fruta o los carbohidratos. Entonces, un buen punto para que podamos fiarnos de nuestro hambre es si tenemos un buen estado de hidratación durante el continuo de los días. Y en tercer lugar, algo que a mí me parece básico para saber si puedes fiar de tu hambre o no es, vale, cuando tienes hambre, ¿te apetece cualquier tipo de alimento o solo te apetece unos alimentos en específico? ¿Te apetece, por ejemplo, solo carbohidratos? ¿Te apetece, por ejemplo, solo fruta? ¿Te apetece incluso solo productos con azúcar o procesados? Esto realmente no es hambre. Y para mí un ejemplo muy claro es el siguiente. Uf, yo es que me levanto por las mañanas con hambre para desayunar. Digo, vale, desayuna 3 huevos. No, es que eso realmente no me apetece, no me entra. Entonces, no tienes hambre. Lo que te apetece es hidratarte o tomar esos carbohidratos de los que eres adicto. Esa fruta, esos cereales, ese azúcar, esa leche. Entonces, esto son como tres facetas que nos pueden hacer indicar si te puedes fiar de tu hambre o no. Es decir, si tu alimentación se basa en carbohidratos refinados, incluso carbohidratos si son mucha cantidad, azúcar, si tienes edulcorantes, si luego además no tienes un buen estado de hidratación y luego si aparte identificas que cuando tu cuerpo te pide hambre no te pide cualquier alimento, sino unos alimentos específicos, no te puedes fiar de tu hambre. Y una cosa más. Luego puede haber dos aspectos que nos pueden hacer tener hambre en los momentos en los que se supone que no deberíamos tener hambre.
Uno de ellos es cuando estamos muy estresados. El estrés nos hace que tengamos más hambre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a estar con el cortisol elevado, vamos a estar liberando bastante azúcar, entonces vamos a entrar en una relación todo el rato de quemar ese azúcar y nuestro cuerpo va a tener como esa necesidad de meter alimentos que generalmente contienen carbohidratos. Entonces, el estrés, pues es importante prevenirlo y que no lo tengamos en nuestro día a día, nos hace tener hambre cuando no deberíamos tenerlo. Y en segundo lugar, generalmente, si hemos desarrollado una relación con la comida en la que nuestros vacíos emocionales los tapamos con la alimentación. Aquí, como siempre digo, el objetivo es el siguiente: generar conciencia de cuáles son tus problemas, qué vacíos emocionales estás tratando de tapar con la comida y tratar de solucionarlos de esa manera íntegra, no escondiéndolo en la alimentación. Todos lo hemos hecho, yo el primero, pero para dejar de tapar esos vacíos tenemos que enfrentarlos y tenemos que solucionarlos. Entonces, al final, ser una persona consciente, reflexiva y preguntarnos por qué estamos tristes, por qué no pasa lo que nos pasa y cuestionarnos nuestras maneras de actuar en el día a día. Estos son otros dos factores que pueden influir a que tengamos hambre cuando supone que no deberíamos tener hambre. Entonces, ¿cómo debe ser tu alimentación para no pasar hambre y por tanto también que sea saludable y una alimentación que te acerque a tus objetivos, no solo en el corto plazo, que ya sabemos que no nos sirve porque luego vamos a fracasar, sino sobre todo que nos haga alcanzar nuestros objetivos en el largo plazo, que podamos mantener ese progreso, si ya sea peso, salud, etcétera? Bien, lo primero es no debe estar basada en carbohidratos. ¿Por qué? Porque si estamos todo el rato comiendo carbohidratos cada 2 3 horas, nuestro cuerpo se va a habituar a esa utilización constante de glucosa y cada 2 3 horas sistemáticamente nos va a pedir que metamos nuestra glucosa de nuevo. Nuestro pan, nuestro carbohidrato, nuestra patata, nuestra fruta, nuestro azúcar. Entonces no puede ser basada en carbohidratos. Una buena alimentación, una alimentación que no nos haga pasar hambre, debe promover la flexibilidad metabólica. Si quieres saber un poquito más acerca de la flexibilidad metabólica, te dejo este vídeo aquí que es bastante interesante. Pero básicamente flexibilidad metabólica es que tu cuerpo sea capaz de utilizar tanto la grasa como la glucosa en función de las situaciones. Entonces, tu metabolismo que es flexible metabólicamente y que tiene una buena capacidad de utilizar las grasas que tiene a su disposición, no te hará que tengas hambre cada 2 3 horas, sino que podrás estar 5 6 7 8 horas sin tener hambre si previamente te has nutrido bien, ya que tu cuerpo tiene la capacidad de acceder bien a la energía que tienes almacenada. Por tanto, puedes estar muchas horas seguidas sin pasar hambre. Entonces, tu alimentación, para que no te haga pasar hambre, debe promover la flexibilidad metabólica. Por tanto, no debe estar basada en carbohidratos como fuente principal de energía. En segundo lugar, tu alimentación debe tener una alta cantidad de proteína. Los aminoácidos esenciales de la proteína son uno de los factores que señalan la saciedad cuando llegan a nuestro intestino. Entonces, si no comemos la suficiente cantidad de proteína, de aminoácidos esenciales en nuestro día a día, sobre todo esa proteína animal, que es la que nuestro cuerpo necesita, y te va a dar todo el rato hambre porque tu cuerpo, aunque hayas comido, si no has metido esa cantidad suficiente de aminoácidos esenciales, de proteína, te lo va a estar pidiendo. Entonces, la proteína debe ser una buena cantidad y una prioridad en tu alimentación. En segundo lugar, debe haber también una buena proporción de grasas saludables. No solo porque he dicho que el carbohidrato no debe ser la fuente principal de energía para desarrollar la flexibilidad metabólica, sino porque comer grasa también promueve la saciedad. ¿Vale? Una de las hormonas marca la saciedad en nuestro organismo es la leptina, que precisamente se segrega cuando llegan suficiente cantidad de ácidos grasos a nuestros adipocitos. Entonces, si no consumes la suficiente cantidad de grasa, nunca vas a estar saciado y por tanto puedes comer y comer que tu cuerpo te va a seguir pidiendo comida porque no ha obtenido esos ácidos grasos que tu cuerpo necesita. Otro error muy común que me encuentro es llenar tus platos de verdura. La verdura no debe ser la base de tu alimentación, porque la verdura no aporta ni proteínas, ni energía y tampoco aporta una suficiente cantidad de vitaminas y minerales. Por tanto, si llenas tu plato de verduras, por mucho que te sacies en el momento de comer, en cuanto hagas esa digestión, tu cuerpo va a percibir que no has aportado esos nutrientes que realmente necesita y te va a dar hambre de nuevo al poco tiempo. Entonces, si no nos basamos en carbohidratos como fuente de energía, si comemos una suficiente cantidad de proteína en nuestras comidas, si metemos una suficiente cantidad de grasas saludables, si no basamos nuestros platos en verdura y sobre todo, una vez hayamos elegido esta composición, si comemos hasta saciarnos y no nos quedamos con hambre cuando terminemos de comer, vamos a promover que nuestras hormonas del hambre y la saciedad se regulen. Es decir, tú haces una buena comida donde tengas una buena cantidad de proteína, una buena cantidad de ácidos grasos, algo de verduras, depende de tus objetivos, algo de carbohidratos saludables y buscas comer
hasta saciarte, no quedarte con hambre. En ese momento tú desarrollarás una buena sensación de saciedad y tu cuerpo se regulará bien. Entonces aguantarás otra vez 4, 5, 6, 7 horas sin tener hambre hasta la siguiente comida, que llegues y vuelvas a comer hasta saciarte. Y de esta manera podrás mantenerte sin hambre durante todo el día, aportando los nutrientes que tu cuerpo necesita y sobre todo con una alimentación que puedas mantener a largo plazo y donde la pérdida de grasa o el alcanzar la salud sea algo que puedas mantener en el tiempo. Para mí, esta es la base de una buena alimentación. Entonces, quiero ahorrarte el problema, sobre todo de cuando hagas cualquier tipo de dieta. Si con esa dieta desde el principio notas que estás pasando hambre, es un indicador para que cortes y, y la dejes. ¿Por qué? Porque si estás pasando hambre ya sabes que no va a funcionar. Entonces, el tiempo que tú quieras perder en esa alimentación es un tiempo que no vas a recuperar. ¿Cuánto quieres estar? ¿Un mes? ¿2 meses tirando fuerza de voluntad? ¿3 meses? Ya sabes que vas a fracasar, porque te lo estoy diciendo. Si pasas hambre desde el principio, cada vez vas a tener más y más hambre y va a ser más difícil aguantar sin comer de más y sin volver a tus hábitos anteriores. Entonces, no debes pasar hambre en ningún momento. Como mucho, lo único que puede pasar es que cuando dejas de comer estos carbohidratos como fuente principal de energía, cuando abandonas el azúcar, los 3, 4 primeros días, tu cuerpo te pida especialmente estos alimentos. Bueno, esto es un paso necesario para salir de esa adicción al azúcar, a los carbohidratos y empezar a desarrollar esa flexibilidad metabólica. Pero más allá de eso, no debes tener hambre en tu día a día, si no, vas a fracasar. Espero que este vídeo te haya gustado, que te ayude y sobre todo que si lo encuentras de utilidad, pues le des me gusta, te suscribas si no estás hecho, que a mí me ayudas mucho y por supuesto encantado de que puedas compartir mi contenido con otras personas. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.